este vídeo vamos a ver los tres subtipos del eneatipo 7. Es importante entender y distinguir estos tres subtipos o patrones de personalidad, porque aunque todas las personas del eneatipo 7 de fondo tienen en común los rasgos característicos de este eneatipo, en función del subtipo, estos rasgos toman formas distintas y construyen actitudes bastante diferentes. El eneatipo 7, al igual que el resto de eneatipos, en realidad son tres patrones de personalidad distintos. Realmente el eneagrama no está formado por 9 patrones de personalidad, sino por 27. 9 por 3 son 27. Decir que el eneagrama está formado por 9 patrones de personalidad es una generalización demasiado grande. Cuando se estudian los subtipos con un poco de detalle, se puede observar claramente que existen entre ellos diferencias muy importantes. Vamos a ver ahora en este vídeo las diferentes neuras y características de los tres patrones de personalidad del eneatipo 7. Cuando preparaba este vídeo, mientras escribía lo que iba a explicar, me he dado cuenta de que el contenido me ha salido un poco extenso, y por ello este vídeo es un poco largo y tal vez pueda resultar un poco tedioso asimilar tanta información de una sola vez. Para poder visualizar este vídeo en distintos momentos, recuerda que desde la página web desde la que lo estás viendo, justo debajo de la pantalla tienes un índice por minutos del vídeo donde se identifican los contenidos del vídeo en función del tiempo para que puedas saltar al fragmento de vídeo que tú quieras. Para los que tengáis un mayor interés en profundizar en estos tres patrones de personalidad, os recomiendo el libro de los subtipos del eneatipo 7 de Claudio Naranjo. Por supuesto, no estoy publicitando este libro por ningún interés mío, yo no tengo nada que ver con este libro. Además, todos los vídeos que yo hago sobre eneagramas son sin ánimo de lucro y con el objetivo de ofrecer la mejor información posible. Y desde esta perspectiva considero que es de justicia mencionar este libro. En mi opinión, es donde se puede encontrar la mejor y más amplia de información sobre los tres subtipos del eneatipo 7. Yo creo que mejor que en cualquier curso y mejor que en cualquier vídeo también. Para explicar ahora en este vídeo las características y diferencias entre los tres subtipos del eneatipo 7, tal como yo los entiendo, y procurando hacerlo de una forma que facilite su comprensión en la medida de lo posible, lo voy a hacer empezando por explicar muy brevemente el origen de cada uno de estos tres patrones de personalidad, porque en el origen, cuando se formó la personalidad en edad infantil, es allí donde, como resultado de la adaptación al medio, cuando el niño desarrolla una actitud u otra. Y esta actitud o forma de adaptación al medio será la que irá construyendo el patrón de personalidad correspondiente. No voy a explicar en este vídeo el origen de la personalidad del eneatipo 7 porque en la web ya hay un vídeo dedicado a ello. Tan solo recordar ahora que en el origen y formación del patrón de personalidad de todos los eneatipos 7, el de los tres subtipos, hay una historia donde este niño futuro eneatipo 7 se podría llegar a resumir abreviando y simplificando mucho, ahora, que ha tenido un exceso de madre y una falta de padre. Al contrario, si es una niña que habría tenido un exceso de padre y una falta de madre. Para explicarlo ahora con un ejemplo y en todos los ejemplos que voy a ir exponiendo a lo largo del vídeo, nos vamos a situar siempre en el caso de un niño varón, ya que el porcentaje de hombres del eneatipo 7 es mucho más elevado que el de mujeres. Usando como ejemplo un niño varón, este niño futuro eneatipo 7 hipotéticamente tendría una relación estrecha con la madre, una relación que incluso tal vez se podría calificar de demasiada estrecha, pues en determinados momentos este niño se puede sentir angustiado y esto puede ser por muchos motivos, como por ejemplo puede haber sido una madre excesivamente absorbente. En referencia a la figura del padre, este acostumbra a haber sido un padre ausente, desvalorado por la madre, o que por los motivos que sea, por lo que sea, sin entrar ahora en demasiados detalles, pero el hecho es que no le ha servido al niño como un modelo para identificarse. Por ello, este niño puede encontrarse en una situación que, aunque no pueda sentirse a gusto con la madre, por motivo de la ausencia de un padre con el que poderse identificar, procura encontrar un lugar de poder en la familia posicionándose al lado de la madre. Recordar que en esta edad los niños están en la última etapa del complejo de Edipo, en la que se esfuerzan por conseguir un lugar de poder en la familia, y para ello necesitarán al menos el apoyo de uno de los dos progenitores, que normalmente será el del sexo contrario. Entonces, partiendo de que el niño futuro eneatipo 7 vive en un contexto donde generalmente se da una situación en que el padre
al menos en una cierta medida. Se puede calificar de padre ausente y de que la relación con la madre pues no siempre es fácil para este niño, ya que ya puede ser porque es una madre demasiado observante, porque esta madre está en un momento de su vida en que sufre, por lo que sea. Pueden ser por distintos casos, sin entrar ahora en demasiados detalles tampoco. Pero el hecho es que esta situación, que se podría resumir diciendo que hay un exceso de madre y una falta de padre, la estrategia que el niño adoptará inconscientemente como forma de supervivencia o de adaptación al medio será la raíz de las diferencias entre los 3 patrones de personalidad correspondientes a los 3 subtipos del eneatipo 7. De una forma muy genérica, insisto una vez más que sin entrar en demasiados matices ahora, se podría decir que el niño futuro eneatipo 7 desarrollará como adaptación al medio, en este momento de su vida que se sitúa en la última fase del complejo de Edipo, una de estas 3 actitudes básicas que ahora vamos a explicar. Primera posible actitud básica. Se podría decir que es una actitud que podríamos calificar un poco como más de supervivencia, que acostumbra a darse en contextos donde la situación familiar es más problemática, por los motivos que sean, pero la cuestión es que el niño tiende a sentirse más desamparado, más solo, más distante de la madre, siente que no puede contar con sus familiares suficientemente. Y por ello procura ser autosuficiente y pone gran parte de su energía en ocuparse de sí mismo y de sus propias necesidades. Se podría decir que desarrolla una actitud que podríamos decir que es del tipo de o me cuido yo o no me cuida nadie. Luego explico con un poco más de detalle esta actitud. Otra posible actitud básica sería aquella por la que el niño procura conseguir un lugar en la familia, por lo que podríamos denominar como por su servicialidad, pues procura ofrecer ayuda, procura ser útil, procura ser servicial a los demás. Esta actitud acostumbra a desarrollarse más en un contexto en el que la madre sufre, por los motivos que sea, pero acostumbra a ser una madre que en ese momento de la vida, en mayor o en menor medida, atraviesa por un cierto sufrimiento. Y este niño aprende que ayudando a los demás, sacrificándose por ellos, especialmente por la madre, obtiene su lugar de poder en la familia. Luego comento un poco esto del sacrificio que es. Y una tercera y posible actitud básica que se puede dar, que se puede desarrollar, es la de hacer como que no pasa nada malo. Se podría decir que es aquella actitud de al mal tiempo buena cara. Una actitud que el niño adopta y desarrolla tomando conciencia de que le es más beneficioso ganarse a los demás que luchar contra ellos, especialmente con la madre. Sería una actitud que se identifica con aquella frase que dice que se consigue más con miel que con hiel. Es decir, que se consigue más por las buenas que por las malas. Y por ello, este niño aprenderá que consigue más con una simpática sonrisa que luchando. Teniendo presentes estas 3 actitudes básicas de adaptación al medio, cada una de ellas correspondería a cada uno de los 3 subtipos del eneatipo 7. La primera sería la correspondiente al subtipo conservación del eneatipo 7. Esta es más usual que aparezca en un niño que ha sentido una sensación de no tenerse suficiente, una sensación que podríamos denominar como de carencia. Un niño que durante esta etapa de la formación de la personalidad ha vivido en un contexto donde en cierto modo o en cierta medida se ha angustiado por su propio bienestar y ha desarrollado lo que hemos calificado antes como una actitud un poco más de tipo supervivencia. La de un niño que se siente más solo, que siente que no puede contar con nadie y por ello desarrolla una actitud de procurar por sí mismo, por su propio beneficio. Como decía antes, es un poco una actitud de me tengo que cuidar yo porque no me cuida nadie. La segunda actitud es la correspondiente al subtipo social del eneatipo 7. Es la del niño que procura ganarse un lugar en la familia sacrificándose, esforzándose a actuar de una forma distinta a la que realmente le apetece, sacrificándose a ayudar o a ser útil para los demás, especialmente para la madre, que como hemos dicho suele ser una madre que en esta etapa de la vida en mayor o en menor medida está pasando por un cierto sufrimiento. Y la tercera actitud sería la correspondiente al subtipo sexual del eneatipo 7, es la del niño que aprende a hacer reír a los demás, especialmente a la madre, con la que a veces no tiene una buena relación y por ello aprende que es más rentable para él procurar ganarse a la madre con una actitud divertida y alegre que luchar contra ella. Aunque eso sí, como luego veremos, pagando el precio de tener que ocultar o tener que tragarse aquellos sentimientos suyos que no son ni divertidos ni alegres.
Para explicar y desarrollar las características y diferencias de cada subtipo del eneatipo 7, lo vamos a hacer partiendo de estas tres actitudes básicas. Y para ayudarnos a recordarlas mejor, vamos a añadir una imagen visual a cada subtipo, ya que el estímulo visual siempre acostumbra a facilitar un poco la asimilación de la información. Para el subtipo conservación le he puesto el dibujo de un niño disfrazado de gángster. Como ahora explicaré, las personas del subtipo conservación acostumbran a ser más duras en su forma de actuar, más fraudulentas y más interesadas por lo material. Al subtipo social le he asociado, lo he asociado con esta imagen de un niño disfrazado de ángel. Pues como luego explicaré, en apariencia, a las personas del subtipo social les gusta ayudar o sacrificarse por los demás, aunque detrás de este supuesto sacrificio veremos que evidentemente está su propio interés. Y para el subtipo sexual del eneatipo 7 le he adjudicado el dibujo de un niño disfrazado de mago, ya que las personas de este subtipo suelen ser las más imaginativas, divertidas, sugestionadoras de los tres subtipos del eneatipo 7. Y para poder comparar las principales características y diferencias entre estos tres patrones de personalidad, a medida que los vayamos explicando, iremos anotando en esta pizarra de una forma muy resumida y muy sintética estas principales características que aparecen en la pizarra para cada uno de los tres subtipos. De esta manera, aunque tal vez a través de la pantalla se ven las letras un poquito pequeñitas, será más fácil de comparar un subtipo con otro, será más fácil de comparar una misma característica para los tres subtipos. Vamos a empezar con el subtipo conservación. La actitud del niño futuro eneatipo 7 del subtipo conservación, como hemos visto, se caracteriza en su raíz por un estilo de actuación que podríamos considerar más de tipo supervivencia. Internamente, de fondo, late un sentimiento que es como una especie de sensación de amenaza. Es como una especie como de angustia por la carencia que sintieron de pequeños y que les impulsa a procurar cuidarse de sí mismos. Y este cuidado sobre sí mismo toma forma de adultos en una actitud por la que procura que no les falte de nada. La neura de este patrón de personalidad, la sensación neurótica que de fondo sienten las personas del subtipo conservación del eneatipo 7 inconscientemente, es una sensación de carencia, una sensación de que les falta algo, una sensación de que deben conseguir lo que les falta. Por ello, desde este sentimiento inconsciente de necesidad y de carencia, la neura de este subtipo enfoca a la persona a procurar que no le falte de nada. Pero como ahora veremos, esta actitud de autocuidado y de procurar que no le falte de nada básico, que surgió en el niño cuando éste sentía la amenaza de la carencia, en la persona adulta, lejos de conformarse con que no le falte de nada básico, este deseo degenera en la necesidad neurótica de procurar satisfacer todo lo que desde su insaciable gula le apetece, y que, como acabo de decir, acostumbra a ser muy lejano de lo que realmente necesita como supervivencia. Las personas del subtipo conservación del eneatipo 7, desde esta actitud que hemos descrito como mentalidad de supervivencia, entre otras características, se diferencian de los otros dos subtipos de este mismo eneatipo por ser más prácticos y menos imaginativos y soñadores. Fantasean menos y tienden más a procurar hacer lo que piensan. Y desde esta tendencia a la practicidad tienen una preferencia evidente por lo material. Sus deseos y satisfacciones y su gula se enfocan a lo material. Tienden a valorar y a procurar disfrutar de objetos como coches, casas, vestidos, etc. y de experiencias como comida, viajes, sexo, etc. Y esta es una de las grandes diferencias con los otros dos subtipos, pues como luego veremos, el subtipo social valora mucho su imagen y ciertos ideales, y el subtipo sexual es muy fantasioso y a veces incluso persigue sueños. En cambio, el subtipo conservación enfoca su gula a lo material, e insisto una vez más que es muy materialista, le gusta lo palpable, lo que puede disfrutar en el momento presente. En su apariencia exterior, las personas de este subtipo acostumbran a distinguirse de los otros dos subtipos del eneatipo 7 por mostrarse más fríos y duros en el trato relacional. Aunque el eneatipo 7 es un carácter bastante femenino en los hombres y a la inversa en las mujeres, que acostumbran a ser todos, a mostrarse bastante cálidos, simpáticos y aparentemente amigables, las personas del subtipo conservación de este eneatipo, aun siendo muchas veces de trato agradable y aparentemente amable también, este trato es superficial y poco sincero.
Además, estos son muy conscientes de la falsedad y del cinismo de su forma de actuar y de procurar aparentar una imagen. Y aunque decimos que generalmente acostumbran a ser de trato agradable y amable, aparentando una cierta imagen social, de los tres subtipos del eneatipo 7, las personas del subtipo conservación son las que tienden a esforzarse menos en dar una apariencia de ser buenos, no se esfuerzan tanto por su imagen exterior. Como ahora veremos, fuera de su grupo de referencia, incluso puede importarles bastante poco su imagen. Y es que las personas del subtipo conservación son las menos sociales del eneatipo 7. Y no es que sean antisociales, ni mucho menos, pero como luego explicaré con más detalle, son las que más dificultades tienen para empatizar con el otro. Se podría decir que en este aspecto de la empatía son un poco como los eneatipo 5, solo un poco. Les cuesta empatizar con el otro, aunque a diferencia de los eneatipo 5, eso sí, los eneatipos 7 del subtipo conservación acostumbran a tener muy buenos dones de gente y a desenvolverse con soltura y habilidad en las relaciones sociales. Y aunque al igual que a todos los subtipos del eneatipo 7 no les acostumbra a gustar la confrontación directa, las personas del subtipo conservación sí tienden a ser más confrontativas y son las que más se pueden parecer en su modo de actuar a un eneatipo 8. En referencia a la gran imaginación que caracteriza a todos los eneatipos 7, las personas del subtipo conservación de este eneatipo, desde su mentalidad de supervivencia, enfocan este potencial imaginativo a procurar obtener todo aquello que les pueda causar satisfacción y disfrute, y que, como ya hemos dicho, desde su mentalidad práctica y materialista se dirigirá principalmente al dinero, objetos valiosos y experiencias como viajes o sexo. Así, enfocando su potencial imaginativo a la obtención de estos deseos, desarrollan una tendencia a procurar constantemente pensar e imaginar cómo sacar provecho o beneficio de cualquier situación. Y de verdad, esto es muy característico de las personas del subtipo conservación del eneatipo 7. Siempre están pensando en lo que podríamos decir en sacar tajada de cualquier cosa. Les encanta hacer buenos negocios o pequeñas artimañas para conseguir gangas o sus propósitos. Tienen buen olfato para los negocios y el dinero, no dejan pasar las oportunidades, siempre están vendiendo, comprando algo, siempre hay un interés por sacar algún tipo de beneficio, siempre están al tanto de si se presentan alguna oportunidad, son oportunistas. Y en la pizarra, en la actitud, vamos a añadir también la palabra oportunistas. Y este hecho de dirigir su potencial imaginativo a lograr obtener y materializar sus deseos, en combinación con su falta de empatía con las personas y en combinación también con las características de autoindulgencia de todos los eneatipos 7, se podría decir que esta mezcla de gula por lo que desean, falta de empatía por los demás y alto nivel de autoindulgencia hace que las personas del eneatipo 7 del subtipo conservación tiendan a ser las más mentirosas y fraudulentas de los tres subtipos del eneatipo 7. Y en su gula de sacar beneficio pueden ser tramposos, estafadores y explotadores de los demás. Recuerdo que en los cursos de Claudio Naranjo, a veces cuando se refería a las personas del subtipo conservación del eneatipo 7, para distinguirlas de los otros dos subtipos les llamaban los eneatipos 7 malos. Pero aunque puedan tener este perfil que en ocasiones se podría etiquetar de malos, raramente su comportamiento les delata a simple vista como tramposos o mentirosos. Son grandes estrategas, saben vender la imagen cuando les conviene. Si quieren pueden ser educados, correctos, amables, parecer cálidos y cercanos. Exteriormente raramente se puede cuestionar su honorabilidad. Pero cuando estas personas están en un estado más insano, cuando su comportamiento fraudulento se acentúa, se podría decir que su actitud fraudulenta tomaría una forma semejante a la de un timador. Un perfil de actitud que no roba por la fuerza ni escondidas por la noche, sino que tiende a usar como herramientas para sus fraudes la palabra y la persuasión. Sería aquella persona de tipo seductora que con su amabilidad y cercanía te persuade y te engaña delante de las narices. Y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Aprovecho para hacer un paréntesis y recordar que, al igual que en todos los vídeos que hago de Enneagrama, en este vídeo no estoy hablando de cómo son las personas del patrón de personalidad del que estoy hablando, sino de cómo es la neura de este patrón de personalidad. Es decir, cuál es la tendencia de actuación de la persona de este patrón de personalidad cuando éstas están insanas, se descentran o actúan en lo que podríamos llamar piloto automático.
Recordar que hablo de tendencias neuróticas, no de cómo son las personas. Y las tendencias neuróticas están más o menos presentes en las personas en función del estado de salud mental de estas. En cuanto a sus relaciones sociales, aunque ya hemos dicho que las personas del subtipo conservación del eneatipo 7 no son demasiado sociales, estas sí acostumbran a relacionarse estrechamente con un grupo íntimo y cerrado de personas. Pero este tipo de relación, esta forma de relacionarse, no está motivada meramente por el placer de relacionarse socialmente, sino porque de este modo pueden obtener más beneficios para sí mismos. Se dice que esta forma de relacionarse con un pequeño grupo de gentes para su propio beneficio sería un poco como una pequeña mafia. Son relaciones de conveniencia, procuran formar un círculo social que les conviene para sus intereses e interactúan con estas personas de este círculo social un poco de la forma, podríamos decir, de yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Por esta forma de relacionarse estrechamente con un pequeño grupo, al subtipo conservación del eneatipo 7 se les denomina con la palabra familia. Y aunque estas personas son muy defensoras de su grupo, no se sienten atados a este, como por ejemplo si les suele suceder a las personas del subtipo social del eneatipo 7. Las personas del subtipo conservación pueden usar a las personas y dejarlas cuando ya no las necesitan. En su comportamiento social con las personas de su grupo acostumbran a ser amables, cercanos y afables. En este grupo les gusta dar una imagen que podríamos decir como de galantería, con la que disfrazan el utilitarismo real de estas relaciones. En cambio, con las personas que no son de su grupo, es decir, con el resto del mundo, a veces pueden no esforzarse en disimular y mostrarse fríos, duros y distantes. En referencia al comportamiento neurótico de estas personas cuando están más insanas, decir que su gula puede llegar a ser como un pozo sin fondo. Nunca tienen suficiente, siempre quieren más y mejor. Su neura les empuja a desear siempre algo más y les puede hacer confundir los deseos con las necesidades. Cuando desean algo, tienden a sentirlo como una necesidad y cuando están insanos, esta sensación de necesidad puede tomar demasiada fuerza. Pueden sentirla con demasiada vehemencia y tender a procurar satisfacer lo que neuróticamente pueden sentir como una necesidad. Y este es uno de los principales problemas neuróticos de las personas del subtipo conservación del eneatipo 7, porque además a este fuerte sentimiento de necesidad, las personas de este patrón de personalidad destacan por una falta de empatía hacia los demás y se caracterizan también por su alto grado de autoindulgencia. Y como ya se ha dicho antes, esta mezcla de gula por lo que desean, falta de empatía por los demás y alto nivel de autoindulgencia hace que las personas del eneatipo 7 del subtipo conservación tiendan a ser las más mentirosas y fraudulentas de los tres subtipos del eneatipo 7. En su gula de sacar beneficio pueden ser tramposos, estafadores y explotadores de los demás. Se podría decir que tienden un poco al todo vale con tal de obtener lo que desean. Os explico ahora un ejemplo de la conducta neurótica de una persona del eneatipo 7 del subtipo conservación que conocí. Este hombre estaba casado y con dos niñas pequeñas. Era un hombre que, mediante sus habilidades en su vida laboral, logró ocupar un cargo político bien reconocido. No era un político de estos famosos que salen por la televisión, pero la verdad es que se ganaba bastante bien la vida y sin trabajar demasiado. Además, por su trabajo viajaba bastante, lo que a él le encantaba, porque iba a buenos hoteles, buenas comidas y además le facilitaba tener una excusa siempre que quería engañar a su mujer. Pero en esta situación en la que parecía que este hombre había encontrado un estilo de vida perfecta para su gusto y sus necesidades, la fastidió porque desde su gula y su afán de no tener nunca suficiente, aprovechó el poder de su cargo político para malversar y robar tanto dinero que finalmente, cuando salieron los hechos a la luz, tuvo que dimitir de su cargo. Y dimitiendo de su cargo perdió lo que parecía que para él era una vida casi perfecta. Pero este hombre, al cabo de unos meses, como tenía buenos contactos en el mundo de la política, aun a pesar de haber ensuciado su reputación como político, consiguió otro cargo público en un ayuntamiento. Este otro cargo no era tan importante como el anterior, pero también le servía para vivir bien, viajar, cobrar bien, trabajar poco y hacer un poco lo que a él le apetecía. Pero al cabo de 2 o 3 años, cuando parecía que todo le iba estupendamente, tuvo que volver a dimitir por otro caso de corrupción política. Y en este segundo caso, además de dimitir, tuvo que gastarse
todo el dinero que tenía en abogados para no ir a la cárcel, que al final no fue a la cárcel de milagro, pero vamos, se tuvo que gastar todo el dinero e incluso tenía un par de pisos y un par de coches que los tuvo que cambiar de nombre porque si no se los quitaban. Increíble, pero cierto. Visto desde fuera, parece inexplicable que hubiese tropezado 2 veces con la misma piedra. Parece inconcebible que una persona inteligente como él es, porque creerme que de verdad es un hombre bastante inteligente, hubiese vuelto a cometer los mismos errores. Parece increíble que pegándose la vidorra de poco trabajo y mucha juerga que a él tanto le gustaba, se hubiese arriesgado a perderlo todo. ¿Por qué se arriesgó a perderlo todo con lo bien que vivía? ¿Por qué se arriesgó si vivía como él realmente quería y deseaba? Pues lo hizo por su gula, por una gula que no tiene fin, una gula que siempre le impulsa a ir un poco más allá, a no poderse conformar con lo que tiene, a necesitar siempre un poco más, hasta el extremo de arriesgar todo lo que sea necesario para obtener aquello que desde su neura siente vehementemente como una necesidad. Yo os explico una anécdota más de este mismo hombre. Él tenía mucho éxito con las mujeres y, bueno, le gustaba mucho la vida mujeriega. Él tenía en casa una mujer y 2 niñas pequeñas, pero en cuanto tenía la oportunidad se iba con otra. Como ya he dicho, tenía mucho éxito con las mujeres y había estado con mujeres realmente muy, pero que muy guapas. Y lo curioso, lo que os quiero explicar, es que empezó a desarrollar un gusto por los hombres transexuales y empezó a experimentar con esto. Lo que quiero decir con esto, más allá de los gustos o preferencias sexuales que cualquiera pueda tener, en este caso, este hombre que tenía tanto éxito con las mujeres, en mi opinión, el motivo por el que empezó a experimentar con transexuales fue por su gula, porque cuando ya había logrado estar con las mujeres más guapas, su gula le pedía algo más, algo distinto, algo que pudiese superar a lo anterior. Su gula siempre le pide algo más y mejor. Y este es el problema de la neura del eneatipo 7 del subtipo de conservación, que nunca tiene suficiente con lo que tiene, por mucho que tenga. Siempre desean y buscan algo más y mejor, con la fantasía de poder encontrar algo con lo que realmente puedan permanecer satisfechos durante un cierto tiempo. Aunque eso difícilmente lo lograrán, porque su deseo de insatisfacción está generado por la sensación neurótica propia de este patrón de personalidad y que late siempre de fondo, con mayor o menor potencia en función de su estado de salud mental. Por ello, las personas del eneatipo 7 del subtipo conservación siempre sienten una cierta sensación de vacío interior y la correspondiente necesidad de llenar este vacío. Y el error de estas personas, el gran error inconsciente de este patrón de personalidad, es creer que pueden llenar este vacío con algo de tipo material, cuando en realidad buena parte de este vacío es emocional. Y este es el kit de la cuestión, esta es la clave. No son conscientes de que su vacío es emocional y no material. Este vacío emocional tan característico del subtipo conservación del eneatipo 7 se creó durante la formación de la personalidad en la infancia, donde el niño, por motivo de la situación que afrontaba, inconscientemente procuró distanciarse de todo sentimiento emocional, pues en ese momento de su vida las emociones le hacían sufrir. Como se ha dicho antes, el subtipo conservación es el menos social y el que menos empatiza con las personas de los subtipos del eneatipo 7. Recuerdo una persona del subtipo conservación del eneatipo 7 que me explicaba que para su imagen social, para relacionarse con las personas, procuraba fingir las emociones que se supone que debía sentir cuando en realidad no las percibía, no las sentía. Me explicaba que a él le era, por ejemplo, dificilísimo sentir pena o lástima por una persona que estuviese sufriendo. Y es que las personas del subtipo conservación del eneatipo 7 tienen grandes dificultades para empatizar emocionalmente con los demás, y aún más para abrirse emocionalmente con estos. Y por ello, por ser su mundo emocional tan escaso, procuran llenar su vacío existencial desde lo material, ya sea con dinero, objetos, viajes, sexo, etc. Pero de este modo, a pesar de que tal vez no les pueda faltar nada material, a veces sienten en su vida una especie de sensación de vacío, una especie como de sinsentido, una sensación de no estar suficientemente bien, una sensación de que les falta algo. Y realmente les falta algo,
pero lo que les falta no es algo material, lo que realmente necesitan es abrirse a un mundo más emocional. Pero su problema es que tienen grandes dificultades para ello, porque desde pequeños, cuando se formaba su personalidad, como acabo de decir, no pudieron confiar en nadie y se han acostumbrado a no confiar en nadie, a no fiarse de nadie, a ser autónomos y sobre todo, a no depender emocionalmente de nadie. En referencia a las relaciones de pareja, como es de suponer, esta carencia emocional acostumbra pues a notarse y a evidenciarse. Además de la confusión entre amor y placer propia de los tres subtipos del eneatipo 7, en el caso del subtipo conservación se acentúan aún más las dificultades para vincularse desde la emocionalidad. A estas personas les acostumbra ser más fácil, por ejemplo, relacionarse desde la excitación y desde la sexualidad. Por ello, a veces algunas personas de este subtipo tienden más a tener relaciones superficiales en las que difícilmente llegan a abrirse emocionalmente más allá de las apariencias. Esta falta de vínculo emocional dentro de la relación de pareja puede llegar a tomar forma en una falta, digamos, de comunicación, sinceridad, transparencia, una conducta a veces un poco afectiva e incluso llegar a que a veces es como que actúan con un cierto individualismo dentro de la relación de pareja. Fuera de la pareja, en sus relaciones sociales, estas se acostumbran a ser más interesadas y superficiales que sinceras y profundas. Como ya os he explicado antes, las personas del eneatipo 7 del subtipo conservación tienden a procurar tener un grupo concreto y cerrado de amistades con las que procuran de forma interesada ser amigables, mientras que con el resto de personas, las que no son de este grupo, no acostumbran a esforzarse demasiado en intentar vincularse o fingir esta supuesta vinculación. Y por ello, en su apariencia exterior, como ya os he explicado antes también, se les ve más duros y fríos que los otros dos subtipos. Entre las características de los subtipos del eneatipo 7 que tenemos en la pizarra he incluido el miedo, porque aunque el miedo es más característico de los eneatipos 6, todas las personalidades tienen miedo, aunque son unos miedos distintos. Al igual que aunque la vanidad es más característica del eneatipo 3, todas las personalidades emocionales son vanidosas. En el caso del subtipo conservación del eneatipo 7, se podría decir que es un poco contrafóbico, como el eneatipo 6 sexual, en el sentido de que, aunque siente el miedo, lo niega y lo esconde. Es como que no se permite tener miedo. Desde su mentalidad de supervivencia considera que el miedo es una debilidad que no se puede permitir y por ello a veces lucha contrafóbicamente contra esta sensación, pudiendo a veces realizar algunos comportamientos agresivos o de riesgo. Y recordemos aquí que también hemos dicho que son el subtipo más confrontativo del eneatipo 7. Pero lo que realmente hay detrás de este comportamiento más agresivo y confrontativo que el de los otros dos subtipos del eneatipo 7, lo que hay detrás de este endurecimiento emocional es un miedo precisamente a lo emocional, a la autoestima, a ser dañados en su parte más tierna y vulnerable. De fondo hay un gran miedo inconsciente a revivir el daño que sufrieron cuando eran pequeños, en su herida infantil, cuando se sintieron solos y sin poder confiar suficientemente en nadie. Y por último, también decir que acostumbra a ser relativamente frecuente en los subtipos conservación y, como luego veremos, también en los subtipos sexual e incluso también un poco en los subtipos social. Un cierto miedo a las enfermedades físicas, es decir, a la hipocondría. La hipocondría se suele disparar en las personas del eneatipo 7 cuando éstas enfocan su gran imaginación a pensar si tienen alguna enfermedad. Se podría decir que imaginación más pensamiento obsesivo son un buen caldo de cultivo para la hipocondría. Para finalizar la explicación de este patrón de personalidad, decir que un buen ejemplo de la forma de actuar de estas personas se puede observar en la película de La lista de Schindler. Esta película yo creo que es un muy buen ejemplo. En la web ya hace unos años que puse un pequeño resumen de esta como ejemplo de este patrón de personalidad. Y si a alguien le interesa un análisis más completo de esta película en función del patrón de personalidad, lo puede encontrar en el libro de los subtipos del eneatipo 7 que he mencionado al principio del vídeo, que también señala esta película como un muy buen ejemplo cinematográfico de este patrón. La actitud del protagonista durante gran parte de la película muestra el comportamiento neurótico de este subtipo, actuando siempre de forma interesada y sin ningún tipo de escrúpulos para explotar a las personas en su beneficio.
Pero en la parte final de la película hay un cambio en el protagonista, en su actitud. Este toma conciencia de lo que realmente está sucediendo, empatiza con las personas, con su sufrimiento, se arrepiente de lo que ha hecho y procura ayudar a aquellas personas a las que ha explotado. Se podría decir que al final de la película su comportamiento correspondería a una persona del subtipo conservación del eneatipo 7 en un estado sano y poco neurótico. Esta película, además de mostrar un muy buen ejemplo de la conducta del subtipo conservación del eneatipo 7, de verdad, yo os la recomiendo porque es bastante buena. Probablemente muchos de vosotros ya habréis visto la película, pero de verdad, volverla a ver porque vale la pena porque este patrón de personalidad se ve súper bien. Pocas películas muestran tan bien un patrón de personalidad. Y dicho esto, finalizamos aquí esta descripción del subtipo conservación. Si volvemos a comparar las actitudes básicas que habíamos considerado que podían desarrollar los niños futuro eneatipo 7 como adaptación al medio, en el caso de la actitud correspondiente al subtipo social, esta es la más aparentemente distinta de las otras dos. Recordemos que en el origen del patrón de personalidad eneatipo 7 del subtipo social es frecuente que se den situaciones donde la madre se encuentra en un momento de su vida en el que en cierto modo sufre. El niño percibe este sufrimiento y considera que, en cierto modo, parte de este sufrimiento de la madre es causado de alguna manera por el padre. Por lo que el niño futuro eneatipo 7 del subtipo social no solo tiene un padre que muchas veces podríamos calificar o de ausente o que simplemente no se identifica con él, sino que además existe un cierto rechazo hacia este. En este contexto, el niño desarrolla una actitud por la que procura no causar más problemas de los que ya percibe que existen en la familia e intenta colaborar en disminuir los existentes. En cierto modo se convierte en un niño que procura no dar problemas en casa e intenta ayudar, especialmente a la madre. Y desde este rol el niño aprende y desarrolla que, si es capaz de no dar problemas, de autocontenerse, de reprimir su gula de querer satisfacciones inmediatas y procurar ayudar a los demás, especialmente a la madre, posteriormente será o se sentirá recompensado considerándose el responsable de la felicidad de los adultos. Y desde esta percepción de su rol de ayudador o rescatador, entonces se sentirá legitimado para ocupar un lugar de poder en la familia, un lugar de superioridad respecto de los demás. Pero esta conducta, que en su momento tuvo una función adaptativa para el niño, de adultos degenera en una actitud por la que en público siguen sacrificando los impulsos de su gula en pro de ofrecer una imagen social de persona entregada o sacrificada a los demás. E insisto que una de las principales diferencias del subtipo social respecto a los otros dos subtipos del eneatipo 7 es que renuncian o sacrifican a lo que realmente desean en el instante presente en pro de una recompensa posterior que consideran más satisfactoria. Por eso se denomina este patrón de personalidad con la palabra sacrificio. Habíamos dicho que la gula del subtipo conservación se basa en lo material, en dinero, viajes, sexo, etc. En cambio, la gula del subtipo social no se enfoca en lo material, sino en el placer narcisista de considerarse extraordinarios y superiores a los demás. Esta es la gula del subtipo social del eneatipo 7. El deseo que neuróticamente pulsa en su interior es el de querer ser reconocidos por los demás como personas que se sacrifican por los otros. Y este deseo de querer ser reconocidos como personas sacrificadas por los demás esconde de forma neurótica e inconsciente el deseo narcisista de sentirse y ser reconocidos a la vez como personas especiales y superiores a los demás por motivo del dicho sacrificio que supuestamente hacen por los otros. Por ello, por causa de la búsqueda de este reconocimiento social, las personas de este patrón de personalidad cuidan mucho de su imagen. La imagen idealizada de ellas mismas que muchas veces les gusta ofrecer a las personas del subtipo social del eneatipo 7 sobre ellas mismas es la de una persona que se esfuerza y lucha por el bien social, por las causas sociales. Una imagen de esforzarse y sacrificarse altruistamente por el bien de las personas. Muchas veces acostumbran a simpatizar con el ideal de persona que defiende y lucha alguna causa de tipo social, un poco de tipo ecologistas, alternativos, solidarios, reivindicativos, etc. Su ideal más neurótico es el de sacrificarse luchando contra la injusticia y por el bien común,
al igual que en su infancia procuraban sacrificarse para ayudar a mamá de un injusto papá. Pero este noble sentimiento del niño en edad infantil de sentirse valioso ayudando a la pobre mamá frente al malvado papá, de adultos ha degenerado en un deseo narcisista de sentirse extraordinarios y magníficos más que de realmente luchar por nadie. Con esto quiero decir que lo que realmente de forma neurótica mueve y motiva la conducta de aparente sacrificio por los demás de este patrón de personalidad en realidad no es tanto por su altruismo y generosidad, pues como luego veremos las causas sociales que tanto defiende en realidad las puede vivir con una cierta superficialidad, sino por su deseo neurótico de considerarse extraordinarios y superiores por el esfuerzo o sacrificio que realizan por los demás. Y es que habitualmente las personas del subtipo social del eneatipo 7 no quieren ser personas cualquiera, no quieren ser uno más, no quieren pasar desapercibidas, no quieren ser del montón. Desde su sentimiento narcisista, ellos se sienten un poco superiores a los demás y con esta sensación narcisista de fondo quieren distinguirse y ser reconocidos por ser personas que de alguna manera son especiales y extraordinarios. Y lo que desde su peculiar punto de vista les hace ser extraordinarios es el hecho de sacrificarse por una finalidad, por un bien social, por un objetivo común, vamos a llamarle también una finalidad extraordinaria, siempre relacionada con algún tipo de interés social. Por todo esto, respecto del supuesto sacrificio que estas personas realizan de cara al público, aunque parecen altruistas y desinteresadas, hay oculto el deseo de recibir algo a cambio de su sacrificio o ayuda. Se podría decir que es un poco como en el caso de los eneatipo 2, donde muchas veces su supuesta generosidad esconde un neurótico deseo de dar para recibir. En el caso de los eneatipo 2, quieren recibir amor a cambio de su supuesta ayuda. Y en el caso de los subtipos social del eneatipo 7, lo que quieren es que les confirmen la imagen de ser sacrificados por los demás que procuran ofrecer, y que es la imagen que idealizadamente tienen de sí mismos. Por todo esto, las personas del eneatipo 7 del subtipo social cuidan mucho su imagen pública y aunque desde su narcisismo ya se suelen considerar por encima de los demás, tienen la necesidad de que estos les confirmen su supuesta superioridad. Necesitan que los demás les confirmen que ellos son extraordinarios. Se podría llegar a decir que existe como una cierta dependencia emocional al reconocimiento de los otros y por ello gran parte de sus sacrificios se dirige a procurar ofrecer una imagen social que corresponda a su supuesta extraordinariedad. Invierten mucho esfuerzo en su imagen social. Y a veces, por invertir tanto esfuerzo en esta imagen social, se podría decir que de alguna manera que como que les pasa factura, en el sentido de que, por ejemplo, cuando se comprometen con las personas, luego les cuesta romper este compromiso por no quedar mal, aunque en el fondo lo estén deseando. A menudo estas personas sienten una cierta tensión entre el deber hacia los demás y el deseo de hacer lo que a ellos realmente les apetece. A veces pueden sentirse responsables de las personas de su entorno y sentir la experiencia como una carga que les está atando. Se podría decir que a nivel energético, dentro de los eneatipos 7 del subtipo social, hay un auténtico choque de trenes, en el sentido de que este patrón de personalidad, aunque es distinto de los otros dos subtipos del eneatipo 7, pero aun siendo distinto, también es eneatipo 7. Por muy distinto que sea de los otros dos, también es eneatipo 7. Y por ello, internamente, tiene todas las características de los eneatipos 7, como la gula, el deseo de inmediatez, de hacer cosas nuevas y distintas, de empezar algo y abandonarlo por algo supuestamente mejor, la fraudulencia, la autoindulgencia, la permisividad, etc. Pero aún con estas características, las personas del subtipo social del eneatipo 7 han interiorizado que la mayor recompensa posible para ellos es el hecho de que las personas, la sociedad, les devuelva esa imagen de ser extraordinarios que ellos desean. Pero ya desde la etapa infantil han aprendido que eso solo les llegará si se sacrifican a comportarse de una manera distinta a como realmente desean en su interior. Es un muy duro sacrificio que constantemente realizan, pero que les hace sentir internamente con una sensación de superioridad por ello. Es como si este sacrificio fuese la prueba irrefutable de ser extraordinarios. El origen de este afán de sentirse extraordinarios, además de por el sentimiento narcisista propio de todos los eneatipos 7, también se debe en el caso del subtipo social a una forma de intentar resolver el conflicto infantil con el padre.
Como hemos dicho antes, los niños futuros eneatipo 7 del subtipo social acostumbran a tener una mala relación con el padre porque, entre otras cosas, le consideran que de alguna manera es responsable del malestar de la madre. Pero este niño futuro eneatipo 7 del subtipo social, a pesar de responsabilizar al padre, no se atreve a confrontar con él, tiene dificultades para enfrentarse directamente con este padre. Por ello, como salida a esta dificultad ante el padre, toma la actitud de ponerse éticamente por encima de él. Se sitúa por encima de este sin necesidad de enfrentarse a él. Es decir, desde su perspectiva considera que si él es una persona extraordinaria y magnífica, esto le hace estar por encima del padre sin necesidad de enfrentarse directamente con este. Para explicar esto de situarse por encima sin necesidad de enfrentarse, vamos a poner un símil. Imaginémonos que es algo semejante a enfrentarse a un borracho. Cuando una persona que ha bebido demasiado alcohol está borracha y tiene ganas de discutir o pelear, ante esta situación normalmente puedes hacer dos cosas. Ponerte a su altura y discutir o pelear con él, o no perder el tiempo en discutir y pelear con un borracho y tomar una actitud que se podría calificar de más sensata, responsable y adulta, que es la de no discutir y pelear con un borracho porque este no tiene suficientemente conciencia de lo que dice y lo que hace. Pero esta actitud que parece la más sensata y correcta frente a un borracho, también lleva implícito de cierta manera un ponerse por encima del borracho. Lleva implícito un sentimiento de superioridad, una sensación de estar a un nivel encima del borracho. Y esta sensación de superioridad frente al otro, este sentimiento de que podríamos decir, de cierta manera, de no voy a discutir con él porque es evidente que yo estoy a un nivel superior, sería algo similar a la manera con que los niños del subtipo social del eneatipo 7 procurarían sustituir el enfrentamiento directo y confrontativo con el padre. Como luego veremos, este conflicto infantil con el padre de adultos acostumbra a degenerar en una mala relación con la autoridad y con lo masculino. Muchas veces es habitual que estas personas choquen un poco con personas que son así como muy masculinos. Es como que lo masculino no le recuerda un poco a ese padre contra el que lucharon. Las personas del eneatipo 7 del subtipo social, en el fondo, inconscientemente, sí acostumbran a querer encontrar una figura de autoridad en la que poder confiar. Es un poco ese deseo infantil inconsciente, ¿no?, de encontrar esa figura. Pero su tendencia a cuestionarla y a no fiarse de esta provoca que muchas veces aparezcan los conflictos con la autoridad. Y ante el conflicto con esta autoridad, al igual que de niños, no les es fácil confrontar directamente. Hay como una mayor tendencia a hacerlo considerándose éticamente superiores y desde este lugar adoptar una postura más del tipo pasivo-agresiva, podríamos decir. En referencia a la fraudulencia que caracteriza a todas las personas del eneatipo 7, las del subtipo social son muy conscientes de este choque de trenes internos que antes hemos dicho, de esta diferencia entre lo que realmente desean y de lo que se sacrifican a hacer. Son muy conscientes de que procuran dar una imagen de interés hacia los demás, aunque en el fondo estos muchas veces les importan poco, pues lo que realmente les interesa es la imagen que a modo de espejo les devuelven. Las personas de este patrón de personalidad son conscientes de que en privado son distintos que en público. Son conscientes de que la imagen idealizada que les gusta proyectar no se corresponde exactamente a la realidad. A diferencia, por ejemplo, de las personas del eneatipo 3, sobre todo las del subtipo social, que tienden a identificarse con su yo ideal hasta el extremo de no tener claras las fronteras entre el yo real y el yo ideal, las personas del subtipo social del eneatipo 7, en cambio, sí tienen una mayor conciencia de la diferencia entre su yo ideal y su yo real. Y por ello, por tener conciencia de estas contradicciones internas, son los que más sentimiento de culpa tienen de los tres subtipos del eneatipo 7. Recuerdo el caso de una persona del subtipo social del eneatipo 7 que tenía un puesto de jefe en una sección de una fábrica. A su cargo tenía unas 35 o 40 personas, la mayoría operarios y algunos mandos intermedios. Él era una persona que tenía muy claro lo que quería e iba por ello. Era una persona bastante segura de sí misma. Era de estas personas que no titubean, tenía las cosas muy claras. No dudaba sobre cómo quería que funcionase la sección de la fábrica de la cual él era responsable.
y en referencia al funcionamiento de esta, para ser más productivos, quería que los operarios trabajasen más. Se quejaba de que muchos de estos operarios eran, según él, eran bastante vagos, y decía que es que había que espabilarlos un poco. Decía que se les tenía que presionar porque trabajaban realmente muy poco y por ello incentivaba a los mandos intermedios para que estuviesen en alerta y presionasen a los operarios, incluso los sancionasen si era necesario. Pero lo curioso de este caso es que a él le gustaba mostrar delante de todos los empleados, operarios incluidos por supuesto, una imagen que podríamos calificar como de jefe enrollado, de jefe que procura lo mejor para todos sus empleados. Este hombre, aunque viese a un operario haciendo el vago como él decía, él jamás le decía nada directamente, al contrario, sonreía y se hacía el simpático delante de él. Eso sí, luego se lo explicaba a un mando intermedio para que éste le llamase la atención. Incluso cuando hacía la valoración anual de cada operario, que era un momento una vez al año que este jefe valoraba a cada operario uno a uno y hablaba directamente con cada uno de ellos sobre esta valoración, cuando hablaba con estos les decía que estaba muy contento y muy satisfecho con ellos. Pero luego, en privado, a los mandos intermedios les decía que les presionasen porque eran unos vagos. En la conducta de este hombre había una clara discrepancia entre lo que pensaba y la imagen que procuraba ofrecer a los empleados. Y esta discrepancia entre lo que pensaba y la imagen que procuraba ofrecer también se hacía presente cuando tenía que aplicar algún tipo de cambio en la manera de trabajar que no era deseado por los operarios. Por ejemplo, él nunca decía frases del tipo de yo he decidido que a partir de ahora las cosas se van a hacer así, o yo considero más adecuado hacer esto o lo otro, o yo creo que esto es mejor que lo otro. Él nunca utilizaba el yo para explicar la implantación de algún tipo de cambio que tal vez no iba a gustar. Lo que hacía, mediante su charlatanería y sus habilidades sociales, era plantear los cambios con argumentos de el director ha decidido, los valores de bolsa han caído, nuestros socios nos obligan a... El hecho es que procuraba no parecer responsable de ninguna medida que pudiese considerarse antipopular. Y es que las personas del subtipo social del eneatipo 7 a veces tienen muy claro lo que quieren y tienen muy claro cuál es su interés, pero les condiciona mucho su imagen pública. Habitualmente procuran salir de este tipo de contradicciones entre lo que realmente desean y la imagen que les gusta mostrar a los demás mediante sus magníficas habilidades sociales. Con estas habilidades a veces se convierten en finos manipuladores que consiguen que las cosas vayan por donde ellos quieren, pero sin que se evidencie demasiado su intencionalidad y su interés. De verdad, a veces a algunos se les podría calificar de auténticos maestros, haciendo que las cosas vayan por donde ellos quieren, pero de una manera que parece natural y desinteresada. En referencia a lo que se ha explicado sobre que las personas del subtipo social del eneatipo 7 quieren sentirse extraordinarias, en referencia a este concepto de extraordinarios, comentar que las personas de este patrón de personalidad tienden a creer en lo que podríamos llamar una especie como de trascendencia, como de más allá, como de camino espiritual. En cierta medida, solo en cierta medida, acostumbran a creer en hechos un poco que podríamos calificar como de sobrenaturales. Por ello, estas personas, cuando están insanas, cuando están más neuróticas, desde su perspectiva de ser extraordinarias y superiores a los demás, junto con algunas creencias sobre lo sobrenatural, pueden llegar a idealizarse ellos mismos como personas que son un algo más que las personas. Un algo más que desde su imaginación y deseo narcisista puede llegar a tener rasgos como de algo sobrenatural, que va más allá de lo conocido. Cuando estas personas están más insanas o más neuróticas, pueden llegar a considerar que sus supuestos sacrificios pueden tener una parte un poco como de origen sobrenatural o divino. En el libro del eneatipo 7 que hemos mostrado al inicio del vídeo, se propone como ejemplo el hecho de llegar a considerar su propio sacrificio como el de Jesucristo, que se sacrificó por las personas porque él estaba a un nivel superior. Como acabo de decir, esto sería en personas del subtipo social del eneatipo 7, pero cuando están muy insanas, Esto sería ir al extremo de la neura. Importante recordar, como ya he dicho antes, que en este vídeo no estoy hablando de cómo son las personas de los tres subtipos del eneatipo 7, sino de cómo es la neura del patrón de personalidad de estos subtipos del eneatipo 7, es decir, cuál es la tendencia de actuación de las personas de este patrón cuando están insanas, se descentran o cuando actúan en lo que podríamos llamar piloto automático.
Recordad que hablo de tendencias neuróticas, no de cómo son las personas. Y las tendencias neuróticas son más o menos evidentes en la persona en función del estado de salud mental de ésta. Y volviendo al tema de la imagen que a los subtipos sociales del eneatipo 7 les gusta mostrar, un ejemplo de la idealización del tipo de personajes que les gustaría representar o ser podría tomar forma, por ejemplo, en los personajes de ficción de El Zorro o Robin Hood. Estos son personajes que se enfrentaban a una injusta autoridad en favor de la causa social de ayudar a los más necesitados que eran oprimidos inmoralmente por esta injusta autoridad. Además, en su forma de luchar, lo hacían muchas veces engañando y robando a la autoridad para dárselo a los pobres. Y este hecho de engañar y robar a la autoridad podríamos decir que les permitía emplear la parte que podríamos denominar como más tramposa que tienen todas las personas del eneatipo 7, porque todas las personas del eneatipo 7 tienden a usar su gran imaginación y su autoindulgencia para aquello que les interesa, pero que esta parte tramposa en las personas del subtipo social del eneatipo 7 está más escondida, ya que es contraria a la imagen que a ellos les gusta aparentar. Por ello, los roles de El Zorro o Robin Hood les sientan como un guante, porque además de luchar por un ideal social, les permite realizar este tipo de artimañas sin manchar su imagen social, ya que lo hacen como una forma de lucha por el bien de todos. Y respecto del personaje del zorro, y en referencia al hecho que comentaba antes de que para ellos, desde la neura de su patrón de personalidad, sienten neuróticamente la necesidad de sacrificarse y ser extraordinarios, vamos a ver ahora un pequeño e interesante fragmento de la película La leyenda del zorro, y digo que es interesante porque considero que es útil como ejemplo para explicar qué hay de fondo en la neura de este patrón de personalidad. En esta escena que vemos, el zorro, interpretado por Antonio Banderas, discute con su mujer, interpretada por Catherine Zeta-Jones. La discusión surge porque la mujer le dice a él que debería de priorizar y dedicar más tiempo a cuidar de su hijo. Y él le responde que no puede porque lo primero es ayudar a la gente indefensa del pueblo. Vamos a ver qué le contesta su mujer. No cambies mis palabras. La gente necesita al zorro. No. Tú necesitas al zorro. Mírame a los ojos y dime que no es verdad. ¡Qué buena la contestación! ¿El pueblo necesita al zorro o tú necesitas al zorro? Creo que esta escena ilustra bastante bien la prioridad neurótica de este patrón de personalidad, de querer ser alguien extraordinario por encima de todo, incluso por encima de los ideales que aparentemente defienden de una forma tan altruista y generosa. Volvamos otra vez aquí a la pizarra y comentar que, en referencia a la apariencia externa de las personas del subtipo social del eneatipo 7, en referencia en esta apariencia externa, decir que son las más serviciales, amables y generosas de los tres subtipos, también las más intelectuales. Como ya se ha dicho, controlan más su imagen pública y son más sensibles a la crítica social. Su trasfondo egoísta se mantiene bien oculto bajo una imagen simpática y bondadosa. Acostumbran a ser seductores, alegres y suelen contagiar su buen humor. Saben divertirse y les encanta hacerlo, sobre todo en grupo. Para ellos es muy importante la relación grupal, porque recordemos, como ya hemos dicho antes, que ellos esperan que los demás les confirmen la imagen del yo ideal que les gustaría ser. Generalmente son personas con dones de gente y a veces con unas excelentes habilidades sociales que despliegan mediante su gran destreza lingüística. Desde estas fantásticas habilidades sociales, su destreza lingüística y su imagen amable, servicial y de buen humor, las personas de este patrón de personalidad tienen gran facilidad para establecer relaciones sociales. Pero aunque estas relaciones que establecen pueden parecer profundas, no acostumbran a serlo. Al igual que el resto de los subtipos del eneatipo 7, las relaciones que establecen son superficiales. Todos los eneatipos 7 tienen miedo al compromiso y a la entrega emocional sincera. En el caso del subtipo social, desde su idealización de él mismo como extraordinario, aunque se relacione de igual a igual y de una forma no jerárquica, tiende a sentirse por encima de la otra persona y por ello tiende a interactuar en esta relación de una manera en que ellos son los que siempre ayudan o dan al otro.
pero inconscientemente desde esta posición de superioridad aún se dificulta más el construir una auténtica relación, ya que en esta, si la persona se posiciona por encima con el rol de ayudar o dar, no puede recibir del otro y construir así una auténtica relación igualitaria donde ambos dan y reciben. Pero jamás podrá posicionarse para recibir si no admite primero que realmente necesita recibir, si realmente no admite que para sí mismo que necesita el afecto de los demás. Por ello, mientras se idealice a sí mismo sin ningún tipo de necesidad emocional, mientras se niegue sus necesidades emocionales, no se posicionará para recibir. Y en el fondo, esto lo hace porque tiene arraigado el miedo infantil a no recibir de la madre el afecto que en su momento necesitó. Otro motivo que les dificulta crear vínculos profundos en sus relaciones es por causa de su negativa a sufrir cualquier tipo de dolor o sensación desagradable. Estos hedonistas caracteres no quieren saber nada del sufrimiento ni el dolor. Por ello, cuando les molesta algo, no lo dicen, no lo confrontan al otro. Cuando les molesta algo de la otra persona, es como que prefieren no verlo, no quieren crear un momento desagradable con el otro. Pero de esta manera, sin sinceridad y sin tocar a veces temas desagradables, no se puede construir una auténtica relación. Y otro motivo que les dificulta vincularse con profundidad en las relaciones es su temor a que los demás tomen conciencia de que ellos realmente no son quienes aparentan ser. Inconscientemente temen que los demás vean sus manipulaciones, sus artimañas, sus trampas, su falsedad y su auténtico yo respecto de su yo ideal. Y este es como un miedo inconsciente de fondo que se niegan a sí mismos, pero que está siempre presente. Un miedo a ser descubiertos verdaderamente como son en realidad. Un miedo a que los demás se den cuenta de que no son tan extraordinarios y magníficos como a ellos les gusta aparentar. Por ello, procuran evitar abrirse con sinceridad, procuran evitar la transparencia, la claridad y lo profundo. Por todas estas dificultades, aunque exteriormente pueden parecer que estas personas se relacionan estrechamente con mucha gente, es posible que interiormente se sientan solos por la falta de auténticos vínculos emocionales. En pareja o en relaciones íntimas con sus más cercanos, evidentemente les es aún más difícil o imposible mantener esta imagen idealizada que les gusta ofrecer. Entonces es cuando aparece su auténtico yo, un yo humano y de carne y hueso, que no es extraordinario, ni está siempre contento, ni tiene siempre ganas de ayudar, ni siempre es simpático, ni falta que hace de todo esto. Pero desde esta imagen que es más real y más humana, sus dificultades relacionales a veces se pueden ser mayores. Es como que se pueden sentir como descolocados o desubicados al no tener que defender o ofrecer esa imagen idealizada de sí mismos. Y entonces, desde una posición desde la que ya no tienen que esforzarse en aparentar esa imagen, pueden actuar un poco como pasando de un extremo al otro. Pueden pasar de mostrarse muy simpáticos a no serlo. Pueden pasar de de no confrontar a confrontar en exceso, de no quejarse a quejarse de todo, de mostrarse excesivamente amables a ser incluso desagradables. Pero como siempre, esto dependerá de su nivel de salud mental. Y con esta última característica vamos a dar aquí ya por finalizada la descripción del subtipo social del eneatipo 7 y vamos a pasar a la descripción del subtipo sexual. Vamos allá. Para explicar el subtipo sexual del eneatipo 7, empecemos por situarnos en el momento de la infancia en que se forma este patrón de personalidad, donde, como ya se ha dicho, el niño futuro eneatipo 7 sexual, ante la ausencia de un padre con el que poderse identificar y ante las dificultades en la relación con la madre, adopta como estrategia adaptativa para lidiar en los conflictos con la madre una actitud por la que procura de tratar o interactuar con esta desde su actitud alegre y divertida. Es decir, en vez de enfrentarse con la madre, procura ganársela. Y procura ganársela, como acabo de decir, desde una actitud alegre y divertida. Se podría decir que este niño aprendió aquello de se consigue más por las buenas que por las malas. Aprendió que la mejor manera de conseguir de los demás es con su sonrisa y su buen humor. Aprendió a hacer reír a los demás, especialmente a mamá. Y de esta manera, ganándose a mamá, lograba una posición de poder en la familia y procuraba así hacer lo que él quería. Y este niño que aprendió a estar siempre alegre y sonriente para los demás, también aprendió a disfrazar y a huir del sufrimiento usando su gran potencial imaginativo.
Mediante su imaginación y fantasía procura percibir e interpretar el mundo desde una perspectiva más agradable, divertida y desde la que no hay espacio para el sufrimiento y el dolor. Recordemos que todos los eneatipos 7 tienen un gran potencial imaginativo, pero el subtipo sexual es el que más, es el más imaginativo y fantasioso. Se podría decir que las personas de este subtipo aprendieron a usar su prodigiosa imaginación para maquillar la vida de Rosa, con la intencionalidad de procurar así vivir cada situación de la manera más hedonista posible, haciéndolas divertidas y sin sufrimientos. Y este es el núcleo neurótico del eneatipo 7 del subtipo sexual: idealizar, imaginar, fantasear, procurar vivir desde una perspectiva donde el placer y el disfrute no dejan espacio al sufrimiento y el dolor. Podemos ver un ejemplo de cómo este patrón de personalidad despliega su potencial imaginativo para procurar vivir la vida desde la perspectiva que él desea, es decir, sin dolor ni sufrimiento y con una intensa diversión placentera, en la película La vida es bella. El protagonista de este film es que en prácticamente cualquier escena de la película muestra su prodigiosa fantasía e imaginación, procurando percibir e interpretar la realidad de una manera más divertida y sobre todo más conveniente para sus intereses. La película es un muy buen ejemplo de esta actitud y de esta capacidad por la que perciben e interpretan los sucesos de la forma que a ellos más les gusta, y de cómo con su simpática actitud y charlatanería procuran satisfacer las apetencias de su gula. Por supuesto, los ejemplos de esta película son exagerados, son muy exagerados, es una película, pero está muy bien para observar y entender esta actitud imaginativa desde la que procuran percibir el mundo de la manera más hedonista posible. Pero también hay que decir que esta película no es el mejor ejemplo para entender la conducta de este patrón de personalidad, ya que solo muestra la cara más amable de este. Esta película muestra cómo el protagonista maquilla la vida de Rosa haciéndola más placentera para él mismo y para los más cercanos, pero no muestra la otra cara de la moneda, no muestra los problemas que comporta este tipo de actitud para la propia persona y para quienes le rodean. Porque muchas veces maquillar la vida de Rosa es una manera de evadir la realidad cuando hay un sufrimiento y esta es dolorosa. Y esta actitud imaginativa, que puede ser aparentemente simpática y divertida en situaciones como las que plantea la película, fuera de la película, en la vida real, este tipo de actitud puede degenerar hasta el extremo en que la persona se niega a afrontar cualquier situación donde haya algún sufrimiento o dolor, se niega a ver lo que no es de su agrado, aunque esto sea evidente. Y por supuesto, esto conlleva problemas, porque en la vida es que es imposible evitar totalmente el sufrimiento y el dolor, porque estos es que son una parte de la realidad, son una parte de la vida. Incluso las buenas experiencias pueden tener partes de sufrimiento y dolor, porque es que nada es totalmente blanco o nada es totalmente negro. Las experiencias de la vida siempre son una escala de grises. Y esta tendencia neurótica de procurar evadir el dolor o el sufrimiento de las experiencias provoca que muchas veces abandonen estas experiencias cuando aparece algún tipo de dolor o sufrimiento. En un momento explico esto con más detalle, pero siguiendo ahora lo que decía sobre la película y en referencia a que esta solo muestra la cara más amable y simpática de la personalidad, también hay que destacar que la película muestra las virtudes del potencial imaginativo de este protagonista, pero no muestra la parte negativa de este potencial imaginativo, no muestra las dificultades que pueden llegar a tener a veces las personas de este patrón de personalidad para distinguir con claridad la frontera entre lo imaginado o idealizado en sus cabezas y lo real. Y respecto de esta confusión o falta de claridad entre lo imaginado o idealizado en sus cabezas y lo real, se podría llegar a decir que las personas de este patrón de personalidad a veces tocan poco con los pies en la tierra. Y además el problema es que tampoco acostumbran a tener interés en ello. En el fondo no les interesa ni les gusta tocar con los pies en la tierra. Es como que prefieren no vivir demasiado en la realidad. Muchas veces prefieren ignorar la realidad en la medida de lo posible. Porque el mundo real es un lugar donde hay obligaciones, preocupaciones, responsabilidades, compromisos, prohibiciones, moralidad, etc. Y a ellos esto no les gusta en absoluto. Lo que les gusta a ellos es vivir en un mundo sin normas ni límites, donde lo más importante es la diversión, donde todo vale si es para obtener placer y donde, por supuesto, no existe la dolorosa e incómoda culpa, de la que luego también hablaremos. Por todo esto se dice que las personas del eneatipo 7 sexual tienen un carácter un poco Peter Pan, porque neuróticamente tienden a actuar de una forma que se podría calificar en cierta medida de infantil e irresponsable. Pueden actuar un poco como niños que no llegan ni quieren llegar a hacerse adultos, porque están más cómodos y se divierten más en su mundo de niños,
donde hacen lo que quieren sin preocuparse ni responsabilizarse de sus actos. Si ser adultos significa que deben tomar responsabilidades y compromisos, pues prefieren no ser adultos, no les gustan los compromisos ni las responsabilidades. Para ellos son ataduras que les limitan. En referencia ahora a la gula de este patrón de personalidad, si lo comparamos con la gula de los otros dos subtipos de este mismo eneatipo, se pueden observar diferencias considerables. Habíamos dicho que el subtipo conservación del eneatipo 7 tiende a enfocar su gula sobre las cosas materiales, las cosas que son más palpables, como dinero, objetos, viajes, sexo. En cambio, el subtipo social del eneatipo 7 tiende más a enfocar su gula como en querer ser reconocido por los demás como alguien especial o extraordinario. Eso es lo que más le gusta al subtipo social. Y en cuanto al subtipo sexual del eneatipo 7, hay una gran tendencia a enfocar su gula sobre lo que de forma imaginativa planifica que va a hacer y con lo que va a disfrutar. Y eso es lo realmente curioso del subtipo sexual, que a veces, en ocasiones, pueden disfrutar más ideando, imaginando y planificando lo que van a hacer que haciéndolo realmente. Esta forma de disfrutar del subtipo sexual se podría considerar que es un poco al contrario de la del subtipo conservación, que desde su mentalidad práctica le gusta más lo palpable, hemos dicho. En cambio, el subtipo sexual le encanta pues más idealizar sobre posibilidades y opciones, y en esa idealización muchas veces tiende a fantasear con posibilidades que difícilmente se materializarán, o es que simplemente muchas veces es que es imposible que se den. Y este es uno de los lugares donde puede tener dificultades para distinguir con claridad la fantasía de la realidad. Es como que empiezan a imaginar desde la perspectiva y el discurso de esto podría suceder o aquello también, ¿no? Y es un poco, es como que se encantan a sí mismos, se sugestionan a sí mismos, se engañan a sí mismos. Es como que construyen una película en su cabeza, pero con poca conciencia de que esa película podríamos decir que es de ciencia ficción. Las personas del subtipo sexual del eneatipo 7, a veces, por motivo de estar continuamente imaginando o planificando sobre el futuro, son el subtipo del eneatipo 7 que tiene más dificultades para vivir en el presente. Por ejemplo, sería este tipo de persona que se entusiasma muchísimo preparando el viaje que va a realizar en vacaciones. Disfruta planificándolo, imaginando cómo será el lugar al que va, fantaseando con las aventuras que allí podrían surgir y con todas las posibles y fantásticas experiencias que podría llegar a vivir. ¿Qué sucede con esto? Pues que por supuesto, con la gran imaginación que tienen, lo que imagina evidentemente sobrepasa la realidad. Por ello, cuando por fin hace el viaje, pasados los primeros días, pasadas las novedades, cuando al cabo de unos días ese viaje ya es más de lo mismo y no sucede tan extraordinario como había fantaseado que tal vez podría suceder, entonces inconscientemente su cabeza empieza a fantasear con las aventuras que imagina que le podrían surgir en el viaje que realizará en las vacaciones del próximo año. Y de esta manera, aunque en este instante está viajando, en vez de procurar poner la energía en este viaje, su cabeza ya está pensando y planificando sobre otro futuro viaje. Esta dinámica de planificar y fantasear con un algo más y mejor en vez de disfrutar del momento presente es bastante característica y les suele ocurrir muchas veces a las personas del eneatipo 7 del subtipo sexual. Y no solo con los viajes, les puede suceder con todo. Les puede suceder con personas, relaciones de pareja, con los empleos, con los compromisos, etc. Con todo. Tienden a idealizar una situación, se entusiasman muchísimo con ello, ponen muchísimas expectativas en ello y cuando por fin llega el día se sienten ilusionados, se apasionan por lo que hacen y ponen toda la energía en ello. Pero esta altísima energía con la que empiezan las cosas, esta especie como de exaltación y excitación hacia esa nueva y deseada situación, ya sea una experiencia, una persona, un objeto o lo que sea, al cabo de poco tiempo suele empezar a decaer. Esta energía se irá reduciendo a medida que no se cumplan sus fantaseadas expectativas, unas expectativas que muchas veces idealizan imaginativamente y que difícilmente se cumplirán porque la fantasía siempre supera la realidad. De esta manera, las personas del subtipo sexual del eneatipo 7 tienden a vivir constantemente planificando cosas, planificando experiencias. Se podría decir que son especialistas empezando proyectos, pero en cambio les es difícil acabar alguno de estos proyectos que han empezado. Empiezan las cosas, pero es que se cansan enseguida y las acostumbran a abandonar en cuanto su cabeza pues imagina otra mejor. O también abandonan con facilidad cuando tropiezan con alguna dificultad, porque ante esta dificultad o ante el esfuerzo o molestia que ésta pudiese implicar, pueden interpretar esta dificultad o molestia como algo que les podría hacer sufrir,
y ante una perspectiva en la que puede aparecer un cierto sufrimiento o dolor, es más probable que abandonen. Son personas que tienen muy poca resiliencia ante los problemas y las dificultades. Generalmente no están acostumbrados a luchar y esforzarse. Ante el esfuerzo y la dificultad tienden a preferir abandonar y empezar otra cosa. Son muy poco constantes y perseverantes. Y esto también se refleja a veces cuando vienen a terapia. Pueden empezar la terapia con mucha energía y entusiasmo, pero de verdad, en un par de sesiones pueden dejar de venir. Y aún más si se ha empezado a tocar temas que producen un cierto sufrimiento emocional. Y en referencia al sufrimiento emocional, decir que este subtipo es el más fóbico a este tipo de sufrimiento de los 3 subtipos del eneatipo 7. Ahora explico esto con un poquito más de detalle, pero primero comentar que otro motivo por el que a veces empiezan las cosas con mucho entusiasmo y posteriormente las abandonan con una cierta facilidad, también está relacionado con el hecho de que acostumbran a ser personas intensas, a las que les gusta vivir las experiencias con intensidad. Por ello, cuando inician una nueva experiencia lo hacen disfrutando de la intensidad que les aporta la novedad, pero cuando esta experiencia empieza a ser rutinaria o deja de aportar novedades y ya no les aporta tanta intensidad, su tendencia puede ser abandonar la dicha experiencia. En referencia a la intensidad, decir que a las personas de este patrón de personalidad les gusta subir el volumen de la vida al máximo, porque de esta manera, cuando viven las experiencias con intensidad, con el volumen al máximo, no pueden escuchar la angustiosa voz de su propio sufrimiento y dolor, generada por todos aquellos temas que rehuyen y no resuelven. A más problemas tapan y esconden las personas del subtipo sexual del eneatipo 7, se vuelven más entusiastas y más buscadores de experiencias intensas. Las personas de este patrón de personalidad temen el aburrimiento, temen no tener nada que hacer, porque necesitan estímulos intensos que distraigan sus mentes para no contactar con aquellos problemas que les hacen sufrir y que prefieren no ver ni sentir. Esta sed de intensidad de las personas del subtipo sexual del eneatipo 7 se acentúa cuando están más insanas. Cuando están insanas no quieren ver sus auténticos problemas, no quieren contactar con ellos y entonces se vuelven más entusiastas, ansían más encontrar nuevas e intensas experiencias que les mantengan en el disfrute y les impidan así contactar con el sufrimiento. En ocasiones, las personas de este patrón de personalidad encajan muy bien con el estereotipo del aventurero, el estereotipo de aquella persona que se lanza con valentía a las aventuras por temerosas que sean. Pero en el fondo, no lo hacen porque sean valientes y no tengan miedo, lo hacen porque desde su necesidad de intensidad, su necesidad de novedades, de experiencias excitantes, se engañan a sí mismos diciéndose que todo saldrá bien y que no hay ningún peligro. Y esta forma de proceder puede llegar a ser un auténtico peligro para ellos mismos e incluso para los demás. Una vez, con un grupo excursionista, hice un trekking por el Nepal, por la sierra del Himalaya. El grupo, guiado por unos sherpas de allí, nos condujeron a través de las montañas durante 7 días hasta el campo base del Makalu, que está a 5.000 metros de altura. El Makalu es una montaña de más de 8.000 metros que está muy cerca del Everest. Y para llegar a este campo base hay que caminar unos cuantos días a través de unas montañas por las que ningún vehículo puede acceder y por donde no vive casi nadie, excepto algunos nativos de allí. Pues durante este trayecto encontramos a un español que caminaba él solo por aquellas montañas. Este nos explicó que estaba recorriendo aquellas montañas para posteriormente escribir una guía de viaje sobre aquella zona. Él iba solo y llevaba varios días por ahí caminando, caminaba y procuraba dormir en las casas que iba encontrando pagándole algo a los propietarios. Y bueno, él parecía que estaba contento y entusiasmado haciendo lo que hacía. Durante esa noche este hombre se unió a nuestro grupo y hablando un poco con él, cuando tomé un poco más de confianza, le dije: oye, ¿no crees que es un poco peligroso caminar tú solo por estas montañas de más de 3.000 metros de altura por las que no hay prácticamente nadie? Él reconoció que a veces se sentía un poco temeroso, pero que confiaba en que todo saldría bien. Esa noche estuve hablando un poco con este hombre y tuve la impresión de que su patrón de personalidad era el 7 sexual y que su intención de escribir una guía de viaje sobre aquella zona era la excusa que se daba a sí mismo para hacer lo que realmente deseaba. Yo creo que en realidad estaba respondiendo a su necesidad de hacer algo nuevo, algo distinto, algo diferente y excitante, y viajar él solo por aquellas montañas le ofrecía la intensidad y la aventura que inconscientemente tanto deseaba. ¿Cuál era el problema de esto? Pues que para satisfacer su sed de experiencias nuevas e intensas estaba realmente arriesgándose a caminar por esas peligrosas montañas.
Este tipo de aventuras un tanto arriesgadas a veces se pueden dar en personas de este patrón de personalidad. En ocasiones les encanta viajar a lugares remotos con la expectativa de lograr encontrar experiencias que satisfagan sus ansias de novedades e intensidad. Otro ejemplo, conocí a una persona de este patrón de personalidad que se fue él solo durante, no sé si me dijo 2 o 3 meses, a atravesar un país del este de Europa en bicicleta. No recuerdo el país que me dijo del este de Europa, pero bueno, me explicó que iba él solo con una bicicleta, que le había puesto como una especie como de alforjas a la bicicleta y que en esas alforjas llevaba la tienda de campaña y alimentos. Y su objetivo era cruzar el país entero. Evidentemente estos ejemplos que estoy poniendo son muy extremos. Por supuesto, no todas las personas de este patrón de personalidad hacen este tipo de acciones, ni muchísimo menos. Pero aunque no lleguen a materializar este tipo de aventuras, sí que es verdad que a las personas de este patrón de personalidad les acostumbran a gustar este tipo de ideas, de este tipo de viajes. Muchas veces a las personas de este patrón de personalidad les encanta viajar a lugares lejanos, donde las personas son distintas, las costumbres son diferentes y hay un montón de cosas que no conocen, porque viajar para ellos es una fuente de novedades y esto les suele encantar. Antes he mencionado que el subtipo sexual es el más fóbico al sufrimiento emocional de los 3 subtipos del eneatipo 7. No les gusta nada, lo llevan fatal el tema del sufrimiento emocional y por ello acostumbran a rehuirlo por encima de todo. Habitualmente lo hacen de una forma bastante inconsciente y muchas veces desde su prodigiosa imaginación lo hacen inventando un argumento por el que se justifiquen a sí mismos que es mejor esquivar la supuesta situación que conlleva o podría conllevar algún dolor y empezar otra cosa. Se engañan a sí mismos y a los demás, confundiendo muchas veces lo imaginado con lo real. Pero lo real, lo que muchas veces estas personas no quieren ver y que contribuye a esta actitud de dejar cualquier proyecto cuando aparecen dificultades, es su gran inseguridad, su gran miedo a no ser suficiente, su gran miedo a fracasar, su gran miedo a no cumplir las expectativas de la imagen idealizada de sí mismos que les gusta hacer ver al otro. Y es que desde el narcisismo propio de todos los eneatipos 7, el subtipo sexual, al igual que tienden a maquillarlo todo a su gusto, también se idealizan ellos mismos y, como siempre, la fantasía supera la realidad. Entonces, cuando la idealización que tienen de sí mismos no se ve reflejada en la realidad, esto alimenta sus inseguridades, que ya de por sí son notables, a pesar de que las acostumbran a disimular. Y en relación con sus inseguridades, también decir que estas personas, aunque exteriormente tal vez puedan no parecerlo, son muy sensibles a las críticas. Aunque no lo parezca porque en público siempre parecen estar alegres, frente a una crítica pueden ser muy sensibles y les puede afectar mucho. Y es que son personas emocionalmente muy volátiles y a veces pueden hundirse con gran facilidad, aunque insiste que probablemente no lo mostrarán. Igualmente también pueden hundirse con facilidad cuando no se cumplen sus altas e idealizadas expectativas, lo cual puede ser relativamente frecuente. Y entonces pueden pasar de la euforia a un bajo estado anímico de una forma bastante rápida. Pero como decíamos, probablemente no lo mostrarán porque son personas que siempre procuran mostrarse simpáticas y divertidas. A veces, cuando están en un estado, digamos, un poco más insano, podrían representar ese tópico o ese estereotipo del río por fuera y lloro por dentro. En referencia ahora a la fraudulencia de este patrón de personalidad, empezar por decir que al subtipo sexual del eneatipo 7 se le denomina con la palabra sugestión. Se le llama así por su habilidad en convencer a los demás mediante su charlatanería. Como se ha explicado antes, en la edad infantil, el niño futuro eneatipo 7 del subtipo sexual aprendió que, encantando a mamá con su palabrería y su buen humor, era la mejor estrategia para conseguir lo que él quería. Y de adultos siguen un poco pues haciendo lo mismo, encantan a los demás contagiándoles con su alegría y su buen humor. Lo hacen de una forma que parece desinteresada, pero no es así. Son hábiles manipuladores, saben lo que quieren y van a por ello. Las personas del subtipo sexual del eneatipo 7 son grandes sugestionadores, los que más. Pero también son bastante sugestionables, incluso llegan a sugestionarse o engañarse a sí mismos. Y esto a veces es uno de sus mayores problemas, y es que son capaces de convencerse a sí mismos con sus propias e imaginativas excusas.
El subtipo sexual del eneatipo 7, con su gran charlatanería y sugestión, es el rey de las excusas. Desde su gran imaginación es capaz de construir un argumento relativamente coherente para defender lo indefendible. Tienen la capacidad de explicar lo inexplicable, pueden justificar lo injustificable. Y con sus dotes de sugestión y charlatanería saben vender su media verdad hábilmente y por supuesto siempre con buen humor y una simpática sonrisa. Además, por motivo de su gran autoindulgencia, no acostumbran a conectar con sentimientos de culpa. En cierto modo, se podría decir que su ética moral se podría resumir en una mezcla de vive y deja vivir y de todo vale para obtener lo que yo quiero. Y si por algún motivo se da una situación en que ya es innegable su culpabilidad, entonces con su gran habilidad para construir argumentos o excusas tienden a culpabilizar a otro de lo malo que haya podido suceder. Tienden a hacer lo que sea con tal de no sentirse culpables o responsables y tener que asumir el dolor que ello comporta. Aprovecho para hacer un paréntesis y repetir algo que ya he dicho en este mismo vídeo de Enneagrama y que digo en todos mis vídeos, y es que no estoy hablando de cómo son las personas del patrón de personalidad del que estoy hablando, sino de cómo es la neura de este patrón de personalidad, es decir, cuál es la tendencia de actuación de las personas de este patrón cuando están insanas, se descentran o actúan en lo que podríamos llamar piloto automático. Recordar que hablo de tendencias neuróticas, no de cómo son las personas, y las tendencias neuróticas están más o menos presentes en la persona en función del estado de salud mental de esta. Y también aprovecho para decir que no todas las personas de este patrón de personalidad son parecidas al personaje de la película de La vida es bella que hemos visto antes, ¿eh? La actitud del protagonista de la película es evidentemente llevado bastante al extremo. En referencia a las relaciones sociales, las personas de este patrón de personalidad acostumbran a aparentar ser bastante sociables. Parecen disfrutar de las relaciones con las personas y muchas veces es así, les gusta realmente conocer a las personas porque las consideran como una oportunidad para divertirse, una oportunidad de conocer a alguien realmente interesante que les pueda aportar alguna fantástica novedad. Pero más allá de este interés superficial, las personas del subtipo sexual del eneatipo 7 tienen verdaderas dificultades para establecer auténticos vínculos relacionales, pues estos requieren sinceridad, entrega y compromiso, y las personas de este patrón de personalidad, que sobre todo temen el dolor emocional, tienen auténticas dificultades para abrirse emocionalmente. Más allá de lo superficial, tienen grandes dificultades para establecer vínculos emocionales profundos con las personas, y por ello, tal vez al contrario de lo que puedan aparentar, sus relaciones sociales acostumbran a ser bastante superficiales. Estas dificultades e inseguridades relacionales, que en el fondo son un reflejo del gran temor de las personas de este patrón de personalidad a no ser queridas y aceptadas, se harán presentes de una manera más evidente en las relaciones de pareja. En pareja, como en cualquier otra actividad o proyecto, suelen empezar con un gran entusiasmo idealizando a la otra persona, pero cuando llegan las dificultades tienden a abandonar las relaciones. Y para los eneatipos 7 del subtipo sexual, muchas veces las dificultades llegan cuando la relación se vuelve un poco más seria y requiere pues un cierto compromiso y entrega sincera. Entonces se puede dar una mayor tendencia a que abandonen la relación y vuelvan a iniciar el mismo ciclo con otra persona con la que probablemente volverán a abandonar. Hay una cierta tendencia a repetir lo que podríamos llamar un ciclo o un bucle, que siempre empieza por sentirse pues súper afortunados de conocer a una persona fantástica y maravillosa con la que tiene una relación súper intensa, pero en poco tiempo la imaginaria idealización de esta persona pues empieza a desvanecerse, la intensidad empieza a decaer, lo nuevo se vuelve rutinario y entonces pues bueno, sus cabezas ya empiezan a imaginar pues lo fantástica y maravillosa que podría ser otra persona que acaban de conocer. Y de esta manera, estas personas cuando están insanas pueden encadenar una relación de pareja tras otra. A veces incluso pueden empezar a repetir este bucle amoroso sin haber finalizado primero la relación actual. Y en este sentido comentar que este patrón de personalidad pues acostumbra a ser de los más infieles. La combinación entre autoindulgencia, imaginación y ganas de experiencias intensas forman un cóctel que solo ellos son capaces de justificar desde su charlatanismo y su amplia flexibilidad moral.
Tengo una amiga que a las personas del subtipo sexual del eneatipo 7 les llama los ninjas. Cuando le pregunté por qué les llamaba así, me respondió que era porque cuando les conviene tiran una bomba de humo y desaparecen. Y es que a las personas de este patrón de personalidad no les gusta discutir ni pelearse, tienden más a desaparecer cuando la situación les desagrada o cuando a ellos les conviene. Y con todo lo dicho hasta aquí, vamos a dar por terminada ya la explicación del subtipo sexual del eneatipo 7. Para finalizar este vídeo, para ayudar a integrar todo lo explicado, voy a resumir cada uno de estos 3 subtipos en menos de un minuto, empezando por el subtipo conservación, mirando esta pizarra y teniendo presente todo lo que se ha explicado hasta aquí. De una forma muy breve, muy sintética, se podría resumir este patrón de personalidad diciendo que la sensación neurótica que late en el fondo de estas personas es una sensación como de carencia, como de que les falta algo, y esta sensación interna les motiva a procurar conseguir aquello que creen que les puede satisfacer y que tienden a sentir por motivo de su gula y de su neura como una necesidad, aunque realmente, evidentemente, no es una necesidad. De los 3 subtipos del eneatipo 7, el conservación es el menos imaginativo y fantasioso y es más práctico, y desde este pragmatismo y desde la poca emocionalidad que caracteriza a las personas de este patrón de personalidad, lo que les suele satisfacer y lo que procuran conseguir para ellos acostumbran a ser algo de tipo material, ya sean objetos, coches, casas, vestidos o experiencias como viajes, comida, sexo, etc. Las personas de este subtipo tienden a enfocar la gran imaginación de todos los eneatipos 7 en procurar encontrar ventajas, atajos, artimañas para sacar beneficio de cualquier situación. Es como que siempre procuran sacar tajada, por decirlo de alguna manera. Son oportunistas. También son los más fríos, duros, mentirosos y fraudulentos de los 3 subtipos, y por ello, cuando están insanos, pueden ser explotadores de los demás en pro de conseguir lo que ellos desean. Y en referencia a sus relaciones sociales, decir que les gusta por su interés y beneficio relacionarse con un pequeño grupo de personas con las que procuran tener un trato cercano y cálido, mientras con el resto pueden ser indiferentes. En referencia al subtipo social del eneatipo 7, teniendo presente lo que hemos explicado y lo que hemos anotado en esta pizarra, para resumir este patrón de personalidad podemos empezar resaltando que la diferencia más visible respecto a los otros 2 subtipos es que este tiende a procurar reprimir o sacrificar sus deseos de placer inmediato en pro de una recompensa mayor, la recompensa de considerarse y sentirse extraordinario y superior a los demás. Neuróticamente consideran que su esfuerzo o su sacrificio es indicativo de su extraordinariedad y superioridad. Su gula no se enfoca tanto a objetos materiales como el subtipo conservación o a experiencias como viaje-sexo, sino que el deseo neurótico de su gula es el de que los demás le reconozcan y confirmen su esfuerzo y sacrificio que él realiza, y que de esta manera, indirectamente, también estén reconociendo y confirmando su idealizada imagen de ser extraordinario. Y por ello, por conseguir esta confirmación, estas personas procuran mostrar una imagen como de defensores o de luchadores de algún tipo de causa social. Acostumbran a mostrar una imagen como de ser personas preocupadas por el bienestar de los demás o por una causa socialmente bien considerada. Aunque detrás de su aparente preocupación por las personas, el auténtico motor de esta actitud tan aparentemente servicial y desinteresada es el deseo neurótico de este patrón de personalidad de querer ser extraordinarios por motivo de sus sacrificios. En el aspecto relacional, cuidan mucho su imagen, pues son conscientes de las diferencias entre su yo real y su yo ideal. Y aunque socialmente se relacionan con gran facilidad a través de sus magníficas habilidades sociales, sus relaciones tienden a ser superficiales porque no hay una entrega sincera. También decir que de los 3 subtipos del eneatipo 7 son los más serviciales, intelectuales y menos fraudulentos del eneatipo 7. Y en referencia al subtipo sexual del eneatipo 7, a partir de lo que hemos explicado y anotado en esta pizarra, podríamos hacer un resumen muy breve y muy sintético diciendo que es el subtipo más imaginativo y fantasioso del eneatipo 7 y de todo el eneagrama. Son tan imaginativos y fantasiosos que incluso pueden llegar a tener dificultades a veces para distinguir la frontera entre lo imaginario y lo real. Tienden a fantasear sobre todo con ideales hedonistas y enfocan su prodigiosa imaginación a procurar maquillar el mundo de una manera que éste sea más placentero y conveniente para ellos. No quieren ver la realidad tal como es, prefieren una visión más
más conveniente, más placentera, donde no exista el dolor ni el sufrimiento. Por ello, desde una actitud con tendencias que podríamos llamar un poco del tipo Peter Pan, un poco infantiles, despreocupados, irresponsables, a veces, procuran no contactar con el dolor y el sufrimiento, manteniéndose ocupados o distraídos en intensas experiencias placenteras. Se podría decir que las experiencias placenteras son un poco como, podríamos decir, como una droga contra el dolor y el sufrimiento. Y todo vale para obtener esta droga, no hay límites ni culpa. Acostumbran a ser muy indulgentes con ellos mismos y difícilmente conectan con la culpa. Para ellos cualquier acción vale con tal de evadirse de una realidad donde no todo es bonito. Y por su gula hedonista continuamente quieren y desean nuevas experiencias placenteras, y por este deseo de nuevas experiencias y por ser tan fóbicos al dolor y al sufrimiento tienden a empezar un montón de cosas pero acaban muy pocas. Y en sus relaciones sociales y de pareja les sucede algo parecido, y que además es incrementado por sus dificultades para la entrega emocional y el compromiso. Y por último, también añadir que las personas de este subtipo son las más inseguras de los eneatipo 7, y que aunque no lo muestren porque acostumbran a mostrarse siempre de buen humor y simpáticos y divertidos, son más volubles emocionalmente y sensibles. Y bien, después de este resumen y de haber visto las principales características del funcionamiento neurótico de los 3 subtipos del eneatipo 7, vamos a finalizar aquí ya este vídeo. Como siempre digo, espero y deseo que te haya gustado, y sobre todo, más que gustado, lo que deseo es que te haya podido ser de alguna utilidad para comprender mejor estos patrones de personalidad y que esto te pueda ser provechoso de alguna manera. Dicho esto, nada más. Te agradezco tu atención y te deseo que pases un muy buen día. Un saludo.